¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? En este compilado especial de historias se reúnen algunas experiencias ocurridas en carreteras. Espero que las disfruten. De igual manera los invito a dejar un me gusta o un comentario si nos están escuchando en YouTube, ya que de esta manera nos ayudan bastante. Ahora sin más los dejo con los relatos. Cambio de dimensión. Eran las vacaciones de Semana Santa. Decidimos viajar a otro estado de la República para conmemorar las celebraciones de esos días. Esta vez decidimos salir de viaje el Viernes Santo, pues sabíamos que no habría mucha concurrencia de gente. Además, podíamos llegar antes de la celebración de las Tres Caídas, misma que se lleva a cabo en México como dramatización de la crucifixión de Cristo. Los comentarios de mis conocidos y amigos eran que no debíamos viajar ese día, pues era un día sagrado. Puede suceder algún tipo de accidente en el transcurso, pues debido a que se conmemora el día de la muerte de Jesús, muchas malas energías o espíritus llegan a este plano para hacer sus fechorías. Nosotros pasamos por alto las advertencias. Decidimos salir de viaje, pues como nuestro propósito era ir precisamente a conmemorar el día, creíamos que no nos pasaría nada por esa intención. Todo transcurría con normalidad. Tomamos carretera y nos dirigimos a una ciudad cercana a la Ciudad de México, la cual sería nuestro destino. Tomamos la carretera e íbamos cantando y divirtiéndonos en el auto para hacer el viaje más ameno. Pasarían aproximadamente unos 45 minutos y solamente faltaban 15 para llegar al destino. Ahí fue cuando observamos que alrededor de la carretera se notaba un silencio extraño. Tan extraño que dejamos de cantar al darnos cuenta de este. Nos acomodamos todos bien en el lugar y observamos los alrededores. Mientras yo continuaba manejando, notamos que no pasaba algún auto en sentido contrario. Tampoco se alcanzaba a escuchar el sonido de la fauna, y parecía que aunque avanzáramos en la carretera, el tiempo no pasaba. Cuando notamos esto, miramos los relojes y el teléfono celular y nos dimos cuenta que las manecillas de estos no avanzaban. Los teléfonos se habían quedado pasmados como si hubieran tomado una captura de pantalla. Es decir, estaba estática. Mis amigos me dijeron que acelerara y siguiera conduciendo. Les hice caso y en ese momento el reloj se había quedado detenido a la 1:15 p.m. Continuó acelerando, pero no sucedía nada diferente. Seguíamos sin ver autos pasando en el sentido contrario. Avanzamos un poco más y a lo lejos vimos un letrero que decía el nombre de nuestro lugar de destino, así como la cantidad de kilómetros que faltaba para llegar a este. Pero nos dimos cuenta de que ese letrero lo habíamos pasado media hora antes. Manuel, quien es uno de mis amigos que viajaba ese día con nosotros, gritó sorprendido de que no podía ser. Miró con asombro su reloj y todos vimos el nuestro. Marcaba las 12 p.m., es decir, que habíamos retrocedido 55 minutos. Era más de lo que habíamos recorrido. Aparte, los relojes seguían avanzando. ¿Cómo pudo haber pasado? La verdad es que no lo supimos. Pero de inmediato nos frenamos para bajarnos a pensar en lo que había ocurrido. Cuando descendimos del auto en el acotamiento vimos que comenzaron a pasar autos de otro lado de la carretera. De inmediato comenzamos a sentir náuseas y volteamos a vomitar todos al mismo tiempo. Cuando tratamos de reponernos y mirar a nuestros relojes, vimos que ya eran las 2 de la tarde. Es decir, ahora el tiempo estaba correcto. Coincidía con lo que habíamos recorrido desde el principio y el punto donde nos encontrábamos. Tomamos agua porque íbamos con un dolor de cabeza y pasamos la siguiente curva de la carretera. Enseguida logramos alcanzar a ver el pueblo a donde nos dirigíamos. Nos dio mucha alegría y nos apresuramos a llegar. Cuando llegamos lo hicimos con malestares en el estómago y la cabeza. Continuamos con nuestro día conforme lo planeado, pero nunca supimos realmente qué pasó. Probablemente las malas energías nos quisieron jugar una broma o hasta el propio Dios. Tal vez para aprender que debemos hacer caso a los consejos de no realizar cosas o viajar el Viernes Santo. La bicicleta en la carretera.
Corría el año 2002 y en ese tiempo mi familia y yo solíamos viajar bastante, más si era de noche, ya que nos gustaba llegar a nuestros destinos muy temprano en la madrugada. De esta manera aprovechábamos el día en el destino y así nos rendiría bastante. En uno de esos viajes íbamos rumbo al estado de Morelos y decidimos tomar la carretera libre, pues queríamos ir disfrutando de la oscuridad del bosque y hacer algo de tiempo para no llegar tan pronto a nuestro destino. Recuerdo que justamente íbamos contando historias de terror mientras viajábamos a una velocidad moderada. En alguna parte de esta carretera se observa un poco de neblina no muy densa, pues se alcanzaba a ver a los alrededores. Esa noche pasábamos por una neblina y vimos en la orilla de la carretera a un señor en bicicleta. Iba observándose al frente a pesar de que lo mirábamos, pero él no volteaba a vernos. De pronto nos dimos cuenta que el señor estaba pedaleando, pero las llantas de la bicicleta no avanzaban, sino más bien se deslizaban como si fueran flotando. Eso de inmediato nos alteró a todos, puesto que las 5 personas que veníamos en el auto lo observamos. Al instante que mi hermano se dio cuenta, aceleró el vehículo, pero nos sorprendió todavía más que la bicicleta aún venía a un lado de nosotros. No bajaba la velocidad, sino más bien que venía la misma que la nuestra. Cuando nos dimos cuenta de eso, miramos a la cara del señor, pero no se veía. Más bien parecía que las sombras ocultaban su rostro, y solo la poca luz que había iluminaba las puntas de los pómulos y la nariz. Todos en el momento comenzamos a rezar y estábamos en estado de shock. Casi al instante de comenzar a rezar, el señor desapareció. Él decía que se desvaneció como si fuera solamente neblina. Frenamos el auto más adelante en la gasolinera que encontramos. Nos bajamos para respirar y tomar un poco de aire, pues la experiencia había sido bastante espeluznante. El tendero de la tienda de gasolinería nos preguntó qué sucedía y le comentamos lo que había pasado. Él nos contó que habíamos tenido mucha suerte, pues por lo regular cuando el señor voltea y muestra su rostro, la gente se asusta tanto y son conocidos hacia un accidente fatal. Pero en esta ocasión por nuestros rezos el señor se desvaneció. Además nos contó de que era un alma en pena de un señor que atropellaron cuando regresaba de trabajar. Estuvimos esperando un poco más de una hora que la mañana llegara. Retomamos el camino ya más tranquilos, pues creíamos que todo había pasado. Sin embargo, aproximadamente 5 después, al alumbrar a lo lejos, vimos nuevamente al señor en la bicicleta. Esta vez, antes de acercarnos, atravesó media carretera con su bicicleta y se quedó parado para ocasionar un accidente. Efectivamente lo logró, pues por instinto mi hermano volanteó para esquivarlo, perdiendo el control y estrellándose contra un árbol. Afortunadamente no íbamos tan rápido, todo quedó en el susto y con el auto chocado. Cuando reaccionamos, que casi fue inmediato, nos aseguramos de que todos estuviéramos bien. Así fue y tratamos de encender el auto nuevamente para sacarlo de la zona donde se había estrellado, pero fue inútil. En ese tiempo los celulares no existían como hoy en día, entonces decidimos esperar dentro del auto hasta que amaneciera. Estuvimos lo que quedó de la madrugada despiertos, y cuando amaneció mi hermano y yo fuimos a la gasolinera de la noche anterior para hacer una llamada. Le marcamos al seguro del auto para que viniera por este y para que nos llevara a la ciudad más cercana. Tardó un poco en llegar el ajustador y la grúa. Esta se llevó el auto, mientras tanto el ajustador nos hacía preguntas de lo que había pasado. Le contamos lo sucedido y él nos dijo que efectivamente ese ser se aparece en ese tramo, y que por tal motivo pensó un poco en ir por el vehículo, pero como ya era de mañana, por eso decidió auxiliarnos. A partir de ese momento nunca más viajamos a Morelos de noche, mucho menos por la libre, pues no sabemos si la siguiente vez pueda ser fatal y no corramos con la misma suerte que la primera vez. El vampiro de la carretera. Corría el año 2007. Recibimos una llamada de un familiar que nos decía que nuestro tío Rogelio, quien vivía en Guerrero, había fallecido. Apresurados, preparamos nuestras cosas y nos dispusimos a viajar hasta el pueblo donde él vivía.
Mi mamá, mis hermanos y yo nos adelantamos en el camino. Una de mis hermanas y mi cuñado salieron una hora aproximadamente después. Nosotros hicimos una escala en el estado de Morelos para esperar a mi hermana y a mi cuñado. Sin embargo, pasaron los minutos y ellos no llegaban. Aproximadamente hora y media después le marcamos al número celular de mi hermana. Nos recibió la llamada, pero la notamos un poco nerviosa. Le preguntamos si se encontraba bien y ella nos contestó que estaban orillados en el acotamiento de la carretera de Cotas de Cuernavaca. Habían visto un ser muy feo en el camino, el cual casi hace que se voltearan en el auto. Le preguntamos en qué kilómetro estaban para poder auxiliarlos, sin embargo ella comentó que no era necesario. Mi cuñado ya había retomado camino en ese momento, que solamente necesitaban que los esperáramos unos 20 minutos más. Un poco antes de 20 minutos ellos llegaron. Se frenaron atrás de nosotros y se bajaron del automóvil. Mi sobrino venía muy espantado y llorando, pues apenas tenía 6 años. El impacto de ver a esa criatura y el terror que sintió que el auto casi se volteaba, le había ocasionado un estado de shock muy grande. Tratamos de tranquilizar a los tres. Unos minutos después de que estuvieran tranquilos les preguntamos qué había pasado. Mi hermana comenzó a contarnos que cuando iban a bajar hacia la curva de la Pera, estando aún en Tres Marías, de repente vieron una sombra en la orilla. Esta desapareció para colocarse frente a ellos. En cuestión de milésimas de segundos extendió unas alas muy grandes y brillaron sus ojos en rojo. Entonces, en ese momento, mi cuñado quiso esquivarlo. Casi pierde el control del automóvil. Sin embargo, al tratar de controlar, arrolló esa sombra negra. Todos los que estaban en el interior del auto sintieron un gran escalofrío y una presión en el pecho. En el instante, mi sobrino comenzó a llorar por lo horrible de esa criatura. Al ponernos a pensar qué había sucedido, dedujimos que probablemente había sido un alma en pena, o incluso hasta la propia muerte. Sin embargo, al llegar a nuestro destino, le platicamos a mis tíos. Ellos estaban reunidos afuera de la casa lamentando la pérdida de mi otro tío. Uno de ellos nos comentó que quien habíamos visto era la muerte. Otro de los tíos nos dijo que en la carretera habían vampiros, y que habíamos tenido la mala fortuna de cruzarnos con uno. Sin embargo, mi cuñada y mi hermana, quienes lo vieron de frente, decidieron que la mejor idea y que sonaba más elocuente era la historia del vampiro, pues por todas las características se parecía a uno. Desde ese día decidimos nunca viajar de noche por la carretera, a menos de que sea una emergencia como la de esa ocasión. El kilómetro 31. El kilómetro 31 se localiza en la carretera México-Toluca, en dirección al Parque Nacional Desierto de los Leones. Hay quienes han pasado por esa carretera y coinciden en que se percibe una atmósfera inquietante, sobre todo en medio de un bosque donde la neblina es cosa de todos los días y hay curvas muy peligrosas. Muchos aseguran de haber presenciado apariciones. Se dice que son los espíritus de personas que fueron asesinadas en la zona o tuvieron accidentes. Pero la historia más conocida es sobre un pequeño que se hace aparición frente a los conductores, lo que muchas veces ocasiona un accidente fatal, ya sea por la impresión al pensar de que han atropellado a alguien o al perder el control al intentar esquivarlo. La leyenda cuenta que el espectro pertenece a un pequeño que fue ahogado por su propia madre. Furioso por no poder descansar en paz, ahora busca que más personas sufran. Y es por ello que se muestra en medio de la carretera justo después de una curva, por lo que los conductores no tienen tiempo de reaccionar y lo arrollan. Al momento de que se bajan para tratar de ayudar, descubren de que no hay nadie. Algunos aseguran que tras rodear el auto se topan de repente con un pequeño de tez pálida que desaparece. Esta leyenda nos la contaba mi abuelo de pequeños a mis hermanos y a mí, pues decía que él alguna vez vio a este niño. Nosotros no le creíamos porque no pensábamos que la historia fuera tan antigua, pero cuando salió la película de esta leyenda nos quedamos sin palabras. Justamente trataba de lo que mi abuelo nos había contado, aunque con más escenas para darle trama a esa.
Un día nos dirigimos a la ciudad de Lerma por parte de mi trabajo ya que necesitaba arreglar unos documentos. Le pedí de favor a un amigo que me acompañara pues no pretendía ir solo. Y conozco bien la carretera hacia Toluca. Voy muy seguido a la ciudad y ese día salimos rumbo a Lerma por dicha carretera después del mediodía. Pero mientras viajábamos por esa carretera comenzó a llover en la zona donde se encuentra ese kilómetro. Cayó una niebla muy densa cuando el estado del tiempo era más frío de lo normal. Eso sucedió ese día pues la lluvia provocó que la neblina subiera. Y justamente cuando entramos a ese kilómetro vimos entre la neblina una persona con una capucha. Parecía que estaba esperando en la orilla de la carretera. Bajamos un poco la velocidad al pasar a un lado de esta para observarlo mejor. Al momento de voltear a verlo, la figura ya no estaba. Inmediatamente regresé la mirada a la carretera, pero casi al instante al hacerlo observé la figura del niño parado en medio. Frené por instinto y al hacerlo escuché detrás de mí el claxon de un camión. Por el retrovisor observé las intensas luces cambiar de altas a bajas, indicando que debía quitarme. Nuevamente por instinto aceleré y me pasó al carril de baja. Enseguida el camión pasó rápidamente tocando su claxon fuertemente, pues aunque quiso frenar no lo logró. El tráiler traía doble remolque y una vez que sucedió eso solo detuve el auto y esperé unos segundos. Le pedí disculpas a mi amigo pues por mi culpa casi perdíamos la vida. Creí en ese momento que habían sido imágenes creadas por mi mente debido a la neblina. Continuamos el camino un poco menos estresados al llegar a la avenida principal de la ciudad de Toluca. El tercer al paseo Toyocán nos orillamos en la primera gasolinera. Cuando bajé le comenté a mi amigo si él creía que lo que vimos fue cierto. Él me comentó que no sabía pues ambos habíamos visto lo mismo. De repente me llegó el recuerdo de la leyenda que mi abuelo nos contaba. Se lo platiqué a mi amigo y desde ese momento creímos que se trataba de la misma leyenda. Ese mismo día regresamos a nuestro lugar de origen, pero tuvimos que tomar la autopista para poder llegar seguros, pues a pesar de que no estaba lloviendo no queríamos volver a tener una experiencia parecida. El Nahual de la Sierra Madre. Hace algunos años, durante mis días como camionero en México, experimenté un encuentro paranormal que todavía me estremece cada que lo recuerdo. Sucedió en las serpenteantes carreteras de la Sierra Madre, una región conocida por sus paisajes impresionantes, y según cuentan por sus misteriosos nahuales. Era una noche oscura y lluviosa, típica de la temporada de huracanes en la zona. Mi destino era atravesar la Sierra Madre, una tarea que siempre implicaba un desafío adicional debido a la topografía y condiciones climáticas. Mientras subía hacia las empinadas pendientes, la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del camión. La neblina envolvía la carretera con un manto fantasmagórico. Al llegar a una curva cerrada, divisé una figura solitaria al borde de la carretera. Era un hombre alto, vestido con ropas tradicionales indígenas. Sostenía una vara tallada con símbolos desconocidos. A pesar de la lluvia torrencial, su figura parecía inmutable. Decidí detenerme, guiado por la curiosidad y un sentimiento inexplicable de respeto hacia aquel hombre en la oscuridad. Al bajar de mi camión, la lluvia arreciaba, pero él permanecía imperturbable. Me habló en un dialecto antiguo, una lengua que apenas podía comprender. Sin embargo, su mirada traspasaba las barreras del lenguaje, transmitiendo un mensaje claro de advertencia y precaución. Fue entonces cuando en un parpadeo la figura se transformó en un imponente jaguar negro. Les juro que no lo podía creer. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el nahual se movía con gracia felina alrededor del camión. Sentí una conexión inexplicable, como si estuviera siendo testigo de algo ancestral y místico. Después de unos momentos, el nahual volvió a su forma humana. Me miró con intensidad y señaló la carretera. Sin pronunciar palabra, desapareció en la oscuridad del monte. Con el corazón latiendo con fuerza, reanudé el viaje convencido de que había tenido un encuentro con un guardián espiritual. Al compartir mi experiencia con otros camioneros, descubrí que la leyenda del Nahual de la Sierra Madre era bastante conocida en la región.
Se dice que estos seres espirituales protegían las carreteras de aquellos que desafiaban la armonía de la naturaleza. Desde entonces, cada que cruzo la Sierra Madre, llevo conmigo una ofrenda simbólica como muestra de respeto hacia el Nahual, ese que una vez se cruzó en mi camino. La bruja de las dunas. En las extensas llanuras desérticas de Sonora, los camioneros comparten historias sobre la bruja de las dunas. Una figura misteriosa que se dice que acecha las carreteras solitarias de la región. Esta historia la escuché de primera mano de un colega que afirmaba haber tenido un encuentro aterrador en medio de la noche. Según su relato, conducía por una carretera desértica con kilómetros de arena y cactus en ambos lados. La temperatura en el desierto descendía rápidamente, y las sombras se alargaban en la penumbra de la luna. En un momento vi a lo lejos una figura encorvada junto a la carretera. A medida que se iba acercando, notó que era una mujer vestida con harapos, con largos cabellos oscuros que se mecían con el viento. La brujería en el desierto no era algo inusual en las creencias locales, pero esta figura tenía un aire siniestro. Mientras el trailero se aproximaba, la mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Paralizado por el miedo, el conductor trató de apartar la mirada, pero sus ojos lo seguían como si tuvieran vida propia. La mujer extendió los brazos hacia la carretera, y el camionero sintió una fuerza invisible que tiraba de su camión hacia ella. Desesperado, logró recuperar el control del vehículo y acelerar lejos de la presencia animosa. En el espejo de retrovisor, la mujer desapareció en la oscuridad del desierto. Era como si nunca hubiera estado ahí. Cuando compartió la experiencia con otros traileros, descubrió que la bruja de las dunas era una leyenda temida en la región. Se decía que estas brujas, poseedoras de habilidades sobrenaturales, buscaban almas errantes en la oscuridad de la noche para satisfacer sus oscuros propósitos. Desde ese encuentro, mi colega nunca volvió a transitar esa carretera durante la noche. Estaba temeroso de encontrarse nuevamente con la mirada hipnótica de la bruja de las dunas. La carretera 307. Hace algunos años, cuando no había tantos autos en las carreteras y las noches eran más oscuras, viví una experiencia inolvidable en la carretera federal 307. Esta conecta Cancún con Chetumal en el sureste de México. La historia que hoy comparto es el del jinete sin cabeza en la carretera 307. Era un cálido viernes por la tarde y decidí emprender un viaje en solitario hacia Chetumal para disfrutar de unos días lejos del bullicio de la ciudad. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente asfaltada que se perdía en la inmensidad de la selva. A medida que avanzaba, los árboles frondosos se cerraban sobre la carretera, creando una especie de túnel verde que proyectaba sombras misteriosas. Había escuchado hablar de la leyenda del jinete sin cabeza en la región, pero nunca imaginé que me tocaría vivirla en carne propia. Cuando llegué al kilómetro 130, un lugar conocido por los lugareños como la Curva del Diablo, decidí hacer una breve parada para estirar las piernas. Tomé algunas fotografías del paisaje selvático que se extendía en ambos lados de la carretera. Mientras exploraba el área, un anciano local se me acercó con la mirada cargada de seriedad. Era un hombre de rasgos marcados por el tiempo y el sol, y llevaba consigo la pesada carga de las historias que había acumulado a lo largo de los años. Se presentó como don Esteban, y con un tono de advertencia en su voz me dijo: «Si decides seguir tu camino, ten cuidado, que por allá se aparece el jinete sin cabeza. La noche aquí es más oscura de lo que piensas». Intrigado por la advertencia, le pedí que me compartiera la historia detrás de esta misteriosa leyenda. Don Esteban se acomodó en un tronco caído y comenzó a narrar la historia de este personaje. La leyenda cuenta que hace muchos años, en la época de la Revolución Mexicana, un valiente guerrero llamado José Ramírez patrullaba estos caminos. Era conocido por su habilidad con el machete y su lealtad a la causa revolucionaria. Sin embargo, su destino cambió una noche oscura y tormentosa. José recibió la orden de escoltar a un importante líder revolucionario que iba para Chetumal.
La tormenta arreciaba con fuerza, la lluvia azotaba la selva de manera que no se había visto en años. En medio del diluvio, un grupo de enemigos emboscaron a José y al líder revolucionario en la curva del Diablo. La batalla fue feroz, pero José no pudo proteger al líder de un certero golpe que le cortó la cabeza. Lleno de ira y desesperación, José luchó con todas sus fuerzas, pero también cayó en combate. Desde ese día se dice que su espíritu atormentado vaga por la carretera en búsqueda de venganza. Se le conoce como el jinete sin cabeza, y su presencia se manifiesta en noches tormentosas, cuando la selva susurra secretos y la luna apenas ilumina el camino. Dicen que su sombra se vislumbra entre los árboles y su risa macabra resuena en la oscuridad. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con él cuentan que el eco de sus cascos resuena en la carretera, pero su figura es invisible, excepto por la luz tenue de una vela que ondea en la distancia. Se rumorea que el jinete sin cabeza busca a aquellos que se aventuran en la noche, especialmente aquellos con almas perdidas o remordimientos. Algunos lugareños afirman que lo han visto llevando consigo la cabeza decapitada del líder revolucionario. Otros tantos aseguran que busca la suya propia perdida en el fragor de la batalla. Don Esteban concluyó su relato con una mirada que mezclaba incredulidad y respeto a la leyenda. Aunque yo no era propenso a creer en historias de fantasmas, créame que la atmósfera de la selva y la voz del anciano generaron un escalofrío que no pude ignorar. Decidí agradecerle a don Esteban por la historia y continuar con el viaje, aunque no pude evitar sentir una ligera inquietud mientras reanudaba mi camino hacia Chetumal. La tarde se desvanecía rápidamente, y las sombras de la selva comenzaron a extenderse sobre la carretera. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más solitaria. La densidad de la selva y la oscuridad impenetrable crearon una sensación de aislamiento. Recordé las palabras del anciano y me esforcé por mantener la calma, recordándome a mí mismo que se trataba solamente de una leyenda, una historia para asustar a los incautos. Sin embargo, a medida que llegaba la noche, una ligera neblina comenzó a cubrir la carretera, distorsionando las luces de los faros, añadiendo una capa adicional de misterio al entorno. En un momento creía escuchar el eco de los cascos distantes, pero se lo atribuía a mi imaginación exaltada por la historia que acababa de escuchar. Fue en la curva del Diablo, en el kilómetro 130, donde la atmósfera cambió por completo. La neblina se espesó y la selva parecía cerrarse sobre la carretera como si quisiera devorarla. Mis faros apenas penetraban en la oscuridad, y el murmullo del viento entre los árboles crearon una sinfonía inquietante. De repente, en medio de la neblina, vislumbré una tenue luz titileante a lo lejos. Al principio pensé que era un espejismo creado por la densidad de la neblina, pero a medida que me acercaba, la luz tomó forma de una vela que ondeaba en la distancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de temor se apoderó de mí. El sonido de los cascos resonó en la carretera, confirmando la presencia de algo más allá de mi comprensión. Traté de convencerme de que era solamente mi mente jugándome trucos, pero la luz de la vela se acercaba rápidamente. En ese instante de pura oscuridad, la figura del jinete sin cabeza emergió de la neblina. Iba montado en un caballo negro como la noche. Su silueta estaba envuelta en sombras, pero la luz titileante de una vela iluminaba su torso y la cabeza ausente. Una risa macabra llenó el aire, resonando en mi mente y enviando escalofríos por mi espalda. Incapaz de apartar la mirada, observé mientras la figura pasaba frente a mi automóvil. Sus cascos iban golpeando el asfalto como un eco del pasado. El encuentro fue fugaz, pero dejó una marca imborrable en mi memoria. A pesar de que el jinete sin cabeza se desvaneció en la neblina, esa risa seguía persiguiéndome. Aceleré el automóvil deseando dejar atrás la leyenda que se había manifestado ante mis ojos. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. La selva cedía y pasó a terrenos más abiertos. Las luces de Chetumal se vislumbraban en la distancia. Llegué a mi destino ileso, pero la experiencia dejó una huella profunda en mi percepción de la realidad. Conté mi encuentro con el jinete sin cabeza a varios lugareños, esperando encontrar explicaciones lógicas.
o incluso risas de incredulidad. Sin embargo, en lugar de eso, muchos me dijeron que reconocen la historia y que es algo más que una simple leyenda. Aprendí que cada comunidad a lo largo de la carretera 307 tiene su propia versión del jinete sin cabeza, como si la leyenda hubiera arraigado sus raíces en las experiencias colectivas de la región. Desde entonces, cada vez que escucho la risa del viento entre los árboles, o veo la luz titileante de una vela en la oscuridad, recuerdo lo que pasó en la curva del diablo. Puede que haya quienes descarten mi relato como fruto de la sugestión, pero para aquellos que han sentido la presencia del jinete sin cabeza, saben perfectamente que es algo muy cierto. El ser con cabeza de cabra. Esta anécdota me pasó hace casi 30 años, cuando mi pareja y yo viajábamos por la carretera. Esta es la Rumorosa, muy famosa en la República Mexicana que se encuentra en Tecate, Baja California. Es la ruta principal para viajar desde Mexicali a la ciudad antes mencionada. Mi novia y yo viajamos por esa ruta un viernes por la tarde. Habíamos decidido distraernos un fin de semana yendo a otra ciudad. Habíamos escuchado rumores acerca de esta carretera, los cuales hablaban acerca de avistamientos de ovnis y cosas sobrenaturales. Cosas que aparentemente causaban muchos accidentes. A pesar de eso, decidimos aventurarnos, pues éramos unos jóvenes con apenas 22 y 18 años. Además, nos daba curiosidad saber si era cierto lo que decían de esa carretera. Por tal motivo, decidimos que deberíamos de viajar un poco antes del anochecer, pues se contaba que los sucesos pasaban con más frecuencia durante la noche. Ya estando en la zona de la carretera, avanzamos unos kilómetros cuando oscureció por completo. La noche era muy densa y no se veía nada alrededor. Solo las luces del auto se distinguían en la densa oscuridad. Además, se escuchaban murmullos de la fauna que se encontraban alrededor. Dentro de esos murmullos resaltaba uno en particular, uno que era el más estruendoso de lo normal, y además parecía como si un animal muy grande se estuviera quejando. Conforme fuimos avanzando, ese sonido se escuchaba más cercano y más fuerte. En ese momento nos comenzamos a exaltar, pues aunque éramos algo escépticos, el sonido que se escuchaba no parecía ser el de un animal común. Pusimos de inmediato los seguros y nos colocamos el cinturón de seguridad. Inmediatamente aceleré para salir de la zona lo más rápido posible. Pero unos segundos después vimos en medio de la carretera una figura muy alta de aproximadamente 2 metros. Desde lejos se distinguía que tenía forma de un ser humano, con una corpulencia bastante fuerte. Intenté frenar el auto de golpe. Solo alcancé a frenar unos metros antes de esta figura que jamás se movió. Cuando lancé las luces altas observé que su cabeza era la de una cabra. Sus ojos eran completamente rojos, un rojo incandescente que te paralizaba de inmediato cuando lo veías. Entonces inmediatamente comenzamos a rezar en voz alta mi novia y yo. Pareciera que funcionó porque de la nada en la curva donde nos detuvimos se notaron las luces de un tráiler que venía en sentido contrario a toda velocidad. Este pasó entre la figura y en el instante se desapareció. En ese momento aceleré el auto de nuevo y escapamos del lugar. Sin detenernos llegamos a Mexicali, y a partir de ese día solo tomamos dicha ruta cuando el de día, puesto que no me gustaría volver a tener un encuentro parecido. El patrullero del kilómetro 43. La carretera federal 40 que conecta Mexicali con el Golfo de California es testigo de muchas historias paranormales que circulan entre los camioneros. Una de las más conocidas es la del patrullero del kilómetro 43. Un encuentro que un amigo trailero, Martín, compartió conmigo en una fría noche de descanso en un paradero. Martín recordó una noche en la que viajaba solo por la desértica carretera. Al llegar al kilómetro 43 divisó las luces intermitentes de una patrulla. Esta parecía estar detenida en la oscuridad.
Pensando que podría ser un control rutinario, disminuyó la velocidad y se detuvo a un lado de la carretera. Al bajar de su camión notó que la patrulla estaba vacía, pero las luces seguían parpadeando como si estuviera en medio de una persecución. Martín miró a su alrededor sintiendo una presión en el aire, cuando de repente escuchó una voz en la distancia. Era un hombre que caminaba hacia él vestido con un uniforme de policía anticuado. El hombre se presentó como el patrullero del kilómetro 43 y le contó a Martín una historia trágica. Se trataba de un antiguo oficial que había perdido la vida en un accidente en ese misterioso tramo de la carretera. Desde entonces su espíritu quedó atrapado en el kilómetro 43 patrullando la carretera sin descanso. Martín, incrédulo pero sintiendo compasión por el espíritu atormentado, escuchó la historia y vio cómo aquel patrullero desaparecía lentamente en la oscuridad de la noche. Desde aquel día el kilómetro 43 se convirtió en un lugar de respeto para Martín, así como para otros camioneros que aseguran haber sentido la presencia del patrullero en las noches silenciosas. El ser de la carretera. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Mi nombre es Daniel y en el año 2001 íbamos mi cuñado Roberto y yo hasta Cancún. Habíamos comprado un auto debido a que estaba a buen precio, sobre todo porque estos autos eran muy caros en ese momento. Todo durante el viaje pasó sin ningún imprevisto y tuvimos que ahorrar un poco de dinero y llevarnos manejando el auto por la carretera libre. Llevábamos solamente lo justo para poder regresar al Estado de México, lugar donde actualmente vivimos. Cuando veníamos camino de regreso veníamos algo preocupados porque el coche traía un poco bajo los frenos, es decir que frenaba muy poco en distancias muy largas. Aproximadamente a la altura de Veracruz, un policía federal de camino nos detuvo. Veníamos rebasando por poco límite de velocidad establecido. Tardamos unos segundos en frenar más adelante y el policía se enfadó por esto. Preguntó por qué no nos habíamos detenido. Nosotros le comentamos que el coche no andaba bien de los frenos porque apenas lo habíamos comprado, y por tal motivo no habíamos podido repararlo. Después de explicarle los motivos por los cuales estábamos ahí, nos dejó ir. Sin embargo, ya era un poco tarde, pues el cielo empezaba a oscurecer. Por tal motivo decidimos quedarnos a dormir en una gasolinera que estaba unos kilómetros adelante. Yo la recordaba perfectamente porque esa ruta de viaje la tomé por mucho tiempo. Pero antes de llegar a la gasolinera ya había terminado de oscurecerse. Casi al instante de haber oscurecido por completo, la carretera quedó casi invisible por la inmensa oscuridad. Seguimos avanzando algunos kilómetros cuando repentinamente en medio de la carretera de un solo carril, se nos atravesó un ser extraño quien volteó a ver hacia el auto. Terminó siendo deslumbrado por las luces de este. Mi cuñado intentó frenar teniendo poco éxito, pero al mismo tiempo me preguntó si había visto lo mismo que él. Le comenté que sí, que no se detuviera, sino al contrario, que acelerara. Mi cuñado hizo lo que le indiqué y al golpear este ser desapareció por completo. Se nos hizo muy extraño, pues tenía unas orejas redondas parecidas a las orejas de un ratón. Era un ser delgado, encorvado y tiene los ojos muy grandes. Parecía que caminaba en 4 patas porque nunca se paró. Nunca lo vimos de pie, pero una parte de su torso y sus piernas parecían humanas. Y aunque no le vimos los pies, los dos creíamos haber visto que sus pies parecían algo un animal con garras. Continuamos con nuestro trayecto hasta llegar a la gasolinera indicada. En todo ese momento estuvimos callados pensando en lo que habíamos visto. Cuando llegamos a la gasolinera y en el momento de cargar gasolina, el despachador nos preguntó qué nos sucedía, pues argumentó que nos notaba distraídos y pálidos. Mi cuñado sin pensarlo le contó lo que había sucedido, y sobre todo del ser que habíamos visto en medio de la carretera. El despachador nos comentó que no habíamos sido las primeras personas en verlo, que algunas personas más lo habían visto, y según nos contaban era un ser elemental, algún tipo de aluche o duende que desaparece en la carretera para causar accidentes. Nosotros le comentamos que seguimos conduciendo derecho, pues en primera no funcionaban los frenos correctamente, y además por mi instinto de supervivencia creí que lo más correcto era golpearlo.
El despachador comentó que eso había sido lo mejor que hubiéramos podido hacer. De lo contrario, hubiéramos sufrido un lamentable accidente. Después de pensarlo, cuando llegamos al Estado de México, nos dimos cuenta de que irónicamente el que no nos sirvieran los frenos nos había salvado de que esta criatura extraña y sobrenatural nos causara un accidente fatal, ya que el coche no se amarró de las ruedas al frenar y eso nos ayudó bastante.